Perfecto. El doctor Cristian Pallares es médico, epidemiólogo, tiene una maestría en epidemiología de la Universidad del Valle, es profesor de la Universidad, de la Vicerrectoría de la Universidad del Bosque, es el epidemiólogo del grupo RAE de resistencia antimicrobiana en biología hospitalaria de nuestro grupo con la Universidad del Bosque, es profesor de salud pública y epidemiología de la Universidad Javeriana y es coordinador del Comité de Infecciones de la Clínica en Banaco, pero además asesora a varios comités en el país. Para mí es un placer presentar a Cristian, un gran amigo y un gran epidemiólogo que quiero y admiro mucho. Cristian. Bueno, muchísimas gracias, doctora. La admiración es mutua. Muchas gracias por la presentación. A los organizadores del Congreso, muchísimas gracias por la oportunidad. Vamos a hablar entonces un poco de, como la doctora lo mencionaba, las medidas, qué medidas vamos a usar en el programa de gerenciamiento de antibióticos y cómo las vamos a empezar a implementar. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, es importante analizar los 4 pilares que tienen los programas de gerenciamiento de antibióticos. Dentro de esos 4 pilares es fundamental tener guías institucionales basadas en un perfil microbiológico. Recordemos que aunque los hospitales estén muy cerca, la ecología microbiana es bastante diversa y diferente entre todos. El pilar fundamental de prevención y control de infecciones, que es este matrimonio que debe haber entre el PROA y prevención y control de infecciones. De nada nos sirve controlar la emergencia y la aparición de la microbiota intestinal resistente si no logramos frenar la diseminación por transmisión cruzada. Es decir, que este matrimonio entre el Comité de Infecciones y el Programa de Uso Regulado de Antibióticos debe funcionar definitivamente. Y el cuarto pilar, que es la evaluación y las mediciones. Y en evaluación y mediciones definitivamente tenemos que poner mucho empeño, porque una de las cosas que uno frecuentemente ve de los programas de gerenciamiento de antibióticos es que se trabaja mucho, hay mucho trabajo operativo, pero a la hora de evaluar los resultados, de medir los resultados, pues nos quedamos un poco cortos. Y hay diferentes formas de medir. Y entonces aquí les coloco estas 2 fotografías de unos gansos a la izquierda y un pavo real a la derecha. Uno puede tener infinidad de mediciones tan espectaculares como un pavo real, de acuerdo a los últimos lineamientos de los programas de Antimicrobial Stewardship reportados por las sociedades científicas en el mundo, o puede tener mediciones de gansitos que son igual de lindas que los pavos reales y probablemente mucho más operativas, mucho más fáciles de implementar y que realmente nos den hacia un seguimiento. Lo importante es poder tener indicadores para medir. Y aquí más no es mejor. Aquí lo importante es tener muy buenos indicadores y saberlos definir muy bien. Dentro de la evaluación y las mediciones podemos tener indicadores de proceso y también indicadores de resultado. Y antes de hablar de los indicadores de proceso y de resultado, tenemos que hablar primero del grado de desarrollo que tienen los programas de gerenciamiento de antibióticos, es decir, de nuestro punto de partida, dónde estamos en términos de desarrollo en Antimicrobial Stewardship. Y aquí, gracias a Dios, ya tenemos nosotros en qué apoyarnos con elementos medibles y con estándares. Si el hospital se quiere acreditar con acreditación nacional, que sería el caso de nuestros países, de nuestros departamentos en Colombia con ICONTEC, o cualquier otro país que quiera acreditarse con acreditación internacional, como la acreditación canadiense o la Joint Commission International, debe cumplir ya con elementos medibles de estándares de programas de gerenciamiento de antibióticos. Esto es un gran avance, porque antes el gerenciamiento de antibióticos no estaba tan bien normado y era más una decisión altruista de el equipo de infectología o algún internista juicioso o prevención y control de infecciones o algún médico con iniciativa, y ahora realmente ya hay elementos medibles. Vemos que dentro del programa de gerenciamiento de antibióticos se deben tener algunos mínimos estándares que hablan de la profilaxis antimicrobiana, las guías de manejo empírico e inclusive con las acreditaciones internacionales que van a elementos medibles mucho más tangibles, debe existir un mecanismo para supervisar el programa de gerenciamiento de antibióticos y monitorizar la efectividad de este programa. Les voy a mostrar una escala de medición que hemos implementado en algunas instituciones hospitalarias. Lo hicimos primero en instituciones hospitalarias dentro de Colombia y después en Latinoamérica.
La parte de Colombia ya la tenemos publicada, estamos en proceso con la medición a nivel latinoamericano, donde mirábamos el grado de desarrollo asociado a una herramienta que construimos con los estándares de la acreditación canadiense de la Joint Commission International, los estándares de acreditación de ICONTET y algunos de los estándares que marcan las sociedades científicas como la SHEI y como la ITSA. 7 estándares con elementos medibles y 4 categorías en el desarrollo porcentualizadas. Alto, si se cumple con todo 100%, medio a un 66%, bajo a un 33% y ninguno a un 0%. Ustedes ven aquí los estándares y algunas de las mediciones importantes que van en marco hacia el sistema de acreditación internacional. Un liderazgo en la administración, una asignación de responsabilidades del programa, un comité de infecciones y vigilancia epidemiológica bien formado, que exista educación y entrenamiento, que exista una operatividad del PROA, y dentro de esa operatividad que exista vigilancia y también que existan indicadores de proceso y de resultado, reportes y feedback, porque la gente también tiene que saber qué estás haciendo en el programa de gerenciamiento de antibióticos. Como la doctora Villegas lo mencionaba, la socialización de las guías y la socialización de los resultados es supremamente importante porque Antimicrobial Stewardship es una religión y en realidad tú lo que necesitas es ganar adeptos y personas que aprendan a formular empíricamente muy bien los antibióticos. Como ustedes ven, tiene algunos de los elementos medibles, siéntanse libres los que quieran utilizar esta escala de medición y vamos a mirar algunos de los resultados de la experiencia en Colombia y de la experiencia en 7 hospitales en Latinoamérica. Lo hicimos entre el 2018 y el 2020, 5 hospitales de Colombia y 7 hospitales en Latinoamérica, incluimos a México, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina y Brasil y también Colombia. Se hizo una socialización con los directivos administrativos, una evaluación preintervención, un plan operativo, se construyeron fichas, documentos y también parte de la estrategia de lo que se tenía que hacer de acuerdo a la evaluación inicial, se dieron capacitaciones y al final se hizo una evaluación. Estos son los resultados que ustedes pueden ver en el contraste entre las instituciones hospitalarias de Colombia y de Latinoamérica. Miren que el desarrollo porcentual, que en la medida inicial estaba en un 27%, oscilando entre un 5 a un 47%, evolucionó hasta un 57%, alcanzando instituciones hospitalarias grados de desarrollo del 81%. Y para Latinoamérica, ese 66% de desarrollo inicial subió hasta un 83%. Algunos estándares aumentaron grandemente en Colombia, como educación, entrenamiento y vigilancia del PROA, pasando de un 14 y un 27 a un 90%. Y el reporte y feedback y comité de infecciones también subió en la posintervención. Para Latinoamérica nos encontramos con que estándares como educación, entrenamiento y vigilancia alcanzaron desarrollos proporcionales del 90% y el reporte, el feedback y el comité de infecciones de un promedio entre el 80 y un 84%. Es muy importante saber dónde estamos en el PROA, porque existen diferentes maneras de hacer PROA y diferentes grados de desarrollo. Entonces es importante para los planes operativos que uno haga poder medir inicialmente en qué momento estás. Vamos a lograr los indicadores de proceso y de resultado. Algunos indicadores de proceso funcionan también como resultado, como el de la adherencia a las guías, y vamos a ver consumo de antibióticos y en resultados resistencia antimicrobiana y algunos desenlaces clínicos y económicos que tienen que ver con el costo. Empecemos con este que es el indicador fundamental del programa de gerenciamiento de antibióticos, que es la adherencia. Yo puedo tener un indicador tipo proporción, una adherencia cuantitativa, el porcentaje de adherencia a guías, o una adherencia más orientada hacia mirar las razones de selección del formulador y las razones de cambio. ¿Por qué el formulador decide tomar diferentes opciones antibióticas? Y entonces, si yo voy a mirar la adherencia a guías, este indicador va a ser un indicador de tipo proporción. Aquí es muy importante tener en cuenta que el numerador debe estar contenido dentro del denominador del total de mis observaciones evaluadas, cuántas observaciones de esas son acordes con el manejo empírico, y a la guía le puedo medir varios atributos: antibiótico correcto, dosis correcto, ruta correcta. La idea de hacer estas evaluaciones es mediante la metodología de paciente trazador que usamos en seguridad del paciente, es decir, no necesitas abarcar absolutamente todas las formulaciones ni tener un número de muestra muy grande, porque con que traces algunas formulaciones vas a tener un termómetro de cómo está funcionando el proceso.
Desescalamiento también es otro indicador importante y este es un indicador que nos marca más que el uso del manejo empírico, realmente qué tanto sabe la gente leer o interpretar un antibiograma. O sea, aquí estamos mirando manejo dirigido y estamos evaluando qué tanto conoce la gente la lectura y la interpretación del antibiograma. O sea que indirectamente la evaluación del desescalamiento nos indica dentro de un plan operativo capacitar muchísimo más al cuerpo médico para lectura e interpretación del antibiograma. Es un indicador también de tipo proporción, número de observaciones con tratamiento antibiótico acorde con los cultivos del total de observaciones de cultivos positivos. La profilaxis antimicrobiana es un indicador que por norma debemos llevar, no solamente porque lo norman los entes de vigilancia y control, las secretarías de salud pública municipales y departamentales, sino que para los sistemas de acreditación sí es un elemento medible que ha estado desde hace algún tiempo. La profilaxis es un indicador de tipo proporción. En el denominador va el total de observaciones, en tu numerador el número de observaciones con tratamiento profiláctico acorde, y aquí podemos medir tres cosas: el antibiótico correcto, el tiempo de inicio correcto entre 15 y 60 minutos en general para todos los antibióticos, excepto vancomicina y ciprofloxacino, que van a ser 2 horas, y adicionalmente el tiempo de suspensión. Algunas veces es difícil medir el tiempo de suspensión, sobre todo en instituciones hospitalarias donde se hace cirugía ambulatoria, pero podemos medir este atributo o no podemos medirlo. Ideal discriminarlo mensualmente por especialidad, para en los planes operativos saber a qué especialidad yo voy a intervenir. Este es un ejemplo de una medición simple en un servicio de urgencias, de una guía de flujogramas de manejo de neumonía adquirida en comunidad, otitis media, infección de vías urinarias, faringitis y sinusitis. Se midieron adherencia al antibiótico de acuerdo al flujograma, la dosis correcta y el intervalo de tiempo, y al final, después de 6 meses, con 143 evaluaciones, se estableció una adherencia total. Deben ser mediciones prácticas y fáciles. Dejemos a un lado esos formatos con una cantidad de información que finalmente no vamos a terminar usando. Dentro de los indicadores de proceso, en términos de consumo de antibióticos, tenemos para la parte adulta dosis diaria definida, que es un indicador tipo tasa. Este es un indicador razón, el numerador no está contenido dentro del denominador y no aplica para población pediátrica y neonatal, porque el DDD es una constante que es difícil de calcular cuando tenemos dosificaciones en pacientes pediátricos y en pacientes recién nacidos. Del antibiótico dispensado en gramos o en miligramos, esto lo marca de acuerdo a la constante que está en el denominador sobre esa constante por el número de días que estés evaluando, aquí sería un mes, por el número de camas, por el porcentaje de ocupación. La dosis diaria definida es una velocidad. Indica la velocidad a la cual se está formulando un antibiótico, a la cual se está consumiendo. Por eso es importante, más que compararte con otras cosas, con este indicador, compararte con tu histórico institucional. Las comparaciones con los históricos de dosis diarias definidas son las más útiles. Days of Therapy y Length of Therapy se hicieron para población pediátrica y neonatal. El denominador es el mismo, son indicadores tipo tasa, días estancia hospitalaria en un mes, pero miren que en el numerador para Days of Therapy están los días en los que los pacientes recibieron antibiótico en un mes, teniendo en cuenta que si un paciente recibe múltiples antibióticos, van a ser la suma de esos antibióticos en el día. O sea que si tengo un paciente que recibe meropenem, vancomicina y fluconazol, pues se van a sumar esos 3 y serían 3 en un mismo día. Mientras que para Length of Therapy serían los días en los que los pacientes recibieron antibiótico en un mes, pero si el paciente recibe múltiples antibióticos, va a contar solo como 1. O sea, esos del ejemplo inicial de 3 serían solamente 1. Aquí tenemos un ejemplo mirando el consumo en dosis diarias definida, pre y post para vancomicina, colistina, ceftriaxona y meropenem. Miren ustedes que hay una reducción antes y después de la intervención de este programa de gerenciamiento de antibióticos que hicimos, y miren que uno puede a través de los consumos hacer diferencias estadísticas, buscar diferencias estadísticamente significativas mediante estadística no paramétrica. Aquí hicimos un test de Wilcoxon-Whitney y logra uno mirar cómo hay un cambio en la diferencia y mirar si ese cambio es estadísticamente significativo. Aquí ven ustedes que meropenem y ceftriaxona tuvo unos cambios estadísticamente significativos, una reducción en el consumo. En términos de resistencia antimicrobiana, es importante tener en cuenta que los indicadores nos pueden servir para el perfil microbiológico y como indicadores de resultado. Van a establecer tendencias y cambios, se pueden hacer por tipo de muestra, género y especie, patología y resistencia a los antimicrobianos. Y dentro de los ejemplos, pues está parte de los informes que hacemos para la red de instituciones hospitalarias que pertenecen al grupo RAE, donde uno puede hacer una distribución microbiológica y mirar en el tiempo cómo es la tendencia, la aparición de ese microorganismo y también el comportamiento microbiológico
microbiológico por tipo de muestra. Aquí lo ven ustedes en la izquierda, torrente sanguíneo, orina y abscesos. Y miren cómo uno puede empezar a inferir cuáles son los microorganismos prevalentes y después de eso calcular fenotípicamente cómo se está comportando la resistencia. Aquí calculamos indicadores de tipo proporción, pero ustedes en las filas, las bacterias, en las columnas el antibiótico y uno, por ejemplo, en este caso del 23% de resistencia de E. coli a cefotaxime, mira uno del total de las E. coli censadas para cefotaxime en 1936, ¿cuántas de esas fueron resistentes? 453, lo multiplica por 100. Podemos ver, por ejemplo, para detectar mecanismos de resistencia tan prevalentes como betalactamasas de espectro extendido en Escherichia coli, que se puede inferir a través de la resistencia a ceftriaxona, en este caso sería de un 23%, pero para Klebsiella es de un 40%. Entonces eso nos va marcando un paradigma para establecer guías de manejo y empezar a adecuar las guías de manejo. Y aquí tenemos un ejemplo, este hace parte de la publicación que les mostré que hicimos de dosis diarias definidas, donde uno ve cómo la disminución en ese consumo de antibióticos también tiene un impacto en disminución de resistencia para Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, pasando de un 53% a un 37% con una diferencia estadísticamente significativa en la reducción. O sea que uno puede correlacionar ese impacto en términos de resistencia de acuerdo a algunos antibióticos que uno sabe que presionan para algunos mecanismos de resistencia específicos, en este caso en Pseudomonas aeruginosa. Tenemos otros indicadores de resultado que es importante mirarlos en detalle porque aquí hay que tener en cuenta que no funcionan para todas las instituciones hospitalarias, porque en algunas donde hay endemicidad de estos mecanismos de resistencia, de estos perfiles fenotípicos de resistencia, muy probablemente no vaya a haber tanta correlación con el impacto del programa. Uno de los más usados en el mundo es la tasa de Clostridium difficile, es un indicador de tipo razón, donde el numerador nos lo da el comité de infecciones, cuántas infecciones por Clostridium se han producido, y en el denominador vamos a tener los días de estancia, pero esta velocidad de infección de Clostridium no necesariamente obedece a un buen o un mal uso de antibióticos, porque si tenemos un brote hay que mirarlo de una manera distinta. Entonces es un indicador que hay que mirar con cuidado. Y las incidencias de BLES, Staphylococcus aureus resistente a oxacilina, y de bacterias resistentes a carbapenémicos, enterobacteriáceas, también hay que mirarlas dependiendo de si tienes brote o mucha endemicidad en tu institución o no. Son indicadores de tipo proporción del total de aislamientos que tienen ese perfil fenotípico sobre el total de esos aislamientos en el mes por 100, y para la incidencia de CRES uno idealmente utiliza Klebsiella pneumoniae resistente a ertapenem, ya que ertapenem es el primer carbapenémico que cae ante la hidrólisis por estas posibles carbapenemasas, y del total de aislamientos que has captado de Klebsiella, incluyendo las sensibles y la resistente, porque es un indicador de tipo proporción, cuántas de esas realmente son resistentes a carbapenémicos. Este indicador puede ayudar mucho, sobre todo porque muchas instituciones no son todavía endémicas para enterobacteriáceas productoras de carbapenemasas. Para los indicadores de costo, aquí es importante incluir por lo menos un indicador de costos. Es hora de dejar de hablar tanto de la manera clínica y empezar a hablarle a los administrativos en términos de dinero, porque eso es lo que entienden ellos muchísimo mejor, y uno de los retos de los PROA es poder hablar en todos los idiomas para hacernos entender. Y aquí tenemos reducción del consumo total de antibióticos, el costo por ampolla. Este es un indicador genial cuando uno está empezando un PROA, porque se ve una caída en los costos, pero después los consumos van a tender a normalizarse, entonces no va a haber mucha la diferencia. Los tratamientos para el escape de estas bacterias prevalentes en las instituciones hospitalarias, este va a depender mucho de qué tanta incidencia tengas o no dentro de la institución hospitalaria, y el ahorro por cambio en conductas de antibióticas, que para nosotros es uno de los mejores indicadores porque te permite realmente mirar el trabajo que se está haciendo. Miren este ejemplo. Tenemos un paciente con diagnóstico de una infección intraabdominal sin cultivo, le inician un manejo empírico, mero banco y fluconazol. Al día siguiente el programa de gerenciamiento de antibióticos interviene y ajusta de acuerdo a la guía institucional ertapenem. De no haber intervenido el programa, el paciente hubiera recibido 10 días de terapia antibiótico inadecuada con esos 3 antimicrobianos. Se calcula entonces el costo de mero banco fluconazol, se le resta el ertapenem y el dinero que queda es considerado ahorro. Este indicador es espectacular. Primero, si tienes contrataciones con pagos globales prospectivos, porque es ahorrar el dinero que no puedes gastarte y te tiene que durar cada periodo de tiempo. Y de lo contrario, es un indicador genial para mostrarle al asegurador diciéndole que efectivamente estás usando muy bien el dinero que te están entregando. Y
también mide qué tanto estás tú aportando en términos económicos al trabajo. Muchas veces corregimos muchas formulaciones de antibióticos y eso involucra dejar de usar antibióticos y ahorrar dinero. Por eso este indicador es un indicador fácil y práctico de sacar y que realmente muestra un impacto en términos de costos. Este es un ejemplo de un proyecto de investigación que llevamos a la OES de la implementación del primer año de un programa de gerenciamiento de antibióticos, donde el ahorro promedio mensual de ese primer año en reducción de costos, cambio de terapia antibiótica innecesaria y suspensión fue de 62 millones de pesos promedio mes. Entonces, miren que son datos muy impactantes. Para desenlaces clínicos, estos son un poco más complejos de medir. Se recomienda hacerlos en programas de gerenciamiento de antibióticos que ya estén más desarrollados. Les voy a mostrar rápidamente esta experiencia que hicimos 2 años antes y 2 años después en este estudio multicéntrico. Instituciones hospitalarias pre-antimicrobial stewardship y post-antimicrobial stewardship. Miren ustedes que en términos clínicos la estancia hospitalaria disminuyó de una manera estadísticamente significativa y el descalamiento aumentó también de una manera estadísticamente significativa. O sea, logramos que el cuerpo médico aprendiera a hacer una mejor lectura e interpretación del antibiograma de descalarse y se disminuyó los tiempos de estancia. Y en términos de costos, si uno revisa el total de los costos de las infecciones antes y después del PROA, hay una disminución promedio de más de $1,000 por cada paciente y adicionalmente también se disminuyen en costos en términos de estancia hospitalaria, de días cama ocupada y aumenta la razón de giro cama. O sea, uno puede, mediante una estrategia antimicrobial stewardship, lograr aumentar la eficiencia administrativa institucional. Bueno, eso era lo que queríamos contarles con la parte de mediciones. Lo más importante, y retomo una de las últimas diapositivas de la doctora María Virginia, es arrancar. Lo importante es arrancar. Puede que no tengas todo lo que la literatura muestra de lo que se puede hacer en antimicrobial stewardship, pero arrancar es el paso fundamental para empezar a medir, actuar y hacer planes operativos y establecer metas a mediano y largo plazo. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias.